primaria, que es la que se encarga de ejecutar el movimiento. Estamos hablando del proceso del homúnculo cerebral. Específicamente a esta se le llama el área 4. Esta es la que desciende la información eferente a la motoneurona superior y a la motoneurona inferior. Esta es la encargada de hacer el movimiento voluntario. Esta es la que forma parte del sistema somático. Y aquí estamos viendo una teoría que hoy está en entredicho, que es si es cierto que el homúnculo motor es el que controla el proceso. ¿Por qué está entredicho? Porque hay personas que se les ha visto que tienen, por ejemplo, los labios estimulados en la parte de acá. Si por alguna razón anatómica se lesionó lo que le correspondería a los labios, desarrolla otra área para compensar. Por lo tanto, en los últimos 20 años, esta teoría de 1960 se ha criticado. Nosotros la aprendemos didácticamente para luego ver qué nos dirán las investigaciones del futuro. Entonces, esta es la corteza motora primaria, el área 4, encargada de hacer el movimiento. Sin embargo, para hacer un movimiento se necesita la parte emotiva, se necesita una idea, se necesita un plan. Y este es el nuevo concepto que debemos analizar. El plan motor. Cuando esta persona, en este ejemplo didáctico, está aquí, antes de hacer este movimiento, su cerebro diseña el movimiento, planifica el movimiento. Dice, ¿qué músculos van a intervenir? ¿Qué músculos se van a contraer? ¿A qué intensidad se van a contraer? ¿Y cuál es la secuencia en que deberán contraerse? Claro, esto estamos hablando de microsegundos. Entonces, la corteza premotora aquí en azul, la corteza motora suplementaria, el área 6, son las encargadas de hacer este plan y le transfieren la información para que ejecute la corteza motora primaria. Estas cortezas se dividirían entonces en dos equipos: la que ejecuta la motora primaria y la que hace una planificación. El texto lo pone, hace un ensayo mental del movimiento, así el movimiento no se ejecuta. Entonces, plan motor que irá desde la corteza motora primaria a la motoneurona superior, luego a la motoneurona inferior. Y en este plan y en esta ejecución influye el cerebelo y los ganglios basales trabajando en equipo. Y así se da el movimiento. El siguiente acápite que nos trae el texto para revisar es algo que también está muy de moda: la neurociencia, el aprendizaje, la metacognición. El texto es una introducción a lo que uno esperaría que ustedes, por curiosidad, por conocimiento, traten de investigar. Sin embargo, nos ceñimos para la evaluación a los conceptos que pone el texto. Primer concepto: diferenciar qué es aprendizaje y qué es memoria. El aprendizaje es cambios en la sinapsis. El aprendizaje es cambiar la conducta por sinapsis a partir de desarrollar una experiencia. Vamos a ver cómo estos teóricos de las neurociencias nos dividen al aprendizaje en dos tipos. ¿Y la memoria qué es? Esa sinapsis que almacena lo aprendido. Veamos y desglosemos los componentes de estos dos conceptos. Para eso, el libro nos da dos definiciones, dos tipos de aprendizaje. El primero es facilito, por eso comienzo con el segundo, de acuerdo al guión del libro. Dice, el individuo aprende que al tocar este interruptor hay un fenómeno eléctrico que enciende el foco, asocia. El individuo, el niño, aprende que cada que él
acciona este dispositivo, tiene una consecuencia. A este tipo de aprendizaje se le llama aprendizaje de asociación. Una relación temporal de los hechos. Un antecedente con un consecuente. Una cronología que le hace al aprendizaje decir, hice esto, va a pasar esto. El segundo aprendizaje, tal vez lo utilizamos más frecuente, se llama aprendizaje sin asociación. Este estudiante dice, mi estrategia de aprendizaje, metacognición, a mí me va bien estudiando con música. A otras personas eso les puede sonar paradójico. Dicen, no, ¿cómo con música si te vas a distraer? Pero ¿qué aprendizaje va a utilizar esta persona? En la no asociación, ¿qué va a pasar con la música? Se va a habituar. La música va a estar sonando permanentemente, pero el cerebro le va a retirar de la prioridad de captación de información. Por eso no va a haber asociación. Le retira de la capacidad de asociación y permite que la concentración de esta persona, que a él sí le sirve, a otro tal vez no le sirve, le permite concentrarse en lo que quiere aprender. Entonces, se habitúa al estímulo música y se concentra en aprender la tarea de acá. Pero evidentemente, para que se habitúe, el cerebro va quitándole relevancia y quitándole importancia al estímulo música. El siguiente concepto de aprendizaje que nos pone el libro es aprender las dos teorías tradicionales de aprendizaje en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Comencemos por este, que es más fácil. Evidentemente, ¿cuál es el defecto de todo lo que hacemos en neurofisiología? Lo extrapolamos suponiendo como hipótesis que el cerebro humano va a comportarse como el cerebro animal. A veces esto será cierto, a veces esto tendrá dificultades de demostrar. Pero ¿qué es el condicionamiento operante? Un estímulo positivo o negativo que genera el proceso de respuesta. En este experimento, el ratón, si aplasta un botón, va a tener descarga eléctrica. Tendría un aprendizaje negativo. No tengo que aplastar el botón porque si no, tengo consecuencias. Si aplasta otro botón, le cae comida, tiene un premio. Entonces, el condicionamiento operante es que aprendas a trabajar con respuestas positivas y negativas y esa experiencia te diga cuándo vas a preferir la una y evidentemente cuándo como prioridad de supervivencia te alejas de la otra. El condicionamiento clásico, el otro tipo de condicionamiento, es una teoría de Pavlov. Pavlov trabaja bajo el siguiente escenario. El animal mira, huele, olfatea la comida. Entonces sabe que necesita mejorar su proceso digestivo y saliva. Esto nos pasa a los humanos también. Cuando el investigador se da cuenta, dice, voy a tocar una campana. La percibe el animal, pero no genera ningún estímulo. ¿Qué le va a hacer aprender Pavlov a su perro? Dice, vamos a mezclar el estímulo comida con el sonido. Y esta salivación, que al principio se genera por la comida, el perro la comienza a aprender a condicionar con la campana. ¿Y ahora qué va a pasar si toca la campana? Vuelve a rememorar la salivación. Este proceso de aprendizaje se llama condicionamiento clásico. ¿Qué es el aprendizaje en sí? Un teólogo, un neurólogo, un teórico, un neurocientista te va a decir que es cambiar la forma del cerebro.
hace 20, 30 años. Teníamos recelo porque decíamos, si se muere la neurona, no se va a reparar y no tenemos capacidad de recuperar una función. ¿Qué se sabe hoy? Que las neuronas, conforme pasa el tiempo menos, pero tienen una cualidad que se llama plasticidad sináptica. ¿Qué es la plasticidad? Cambiar las conexiones para desarrollar el aprendizaje, apagar las que ya no me interesan y desarrollar más fuerte la conexión, que es lo que estoy pidiéndole a mi cerebro, a mi sistema nervioso, que lo tenga como nuevo aprendizaje. Entonces, la sinapsis va a variar en su tipo de interrelación de acuerdo a cómo yo mejoré esta sinapsis. ¿Qué se puede mejorar? Se llama la fuerza sináptica. ¿Qué es la fuerza sináptica? La capacidad de respuesta aquí. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Dice, fue a la escuela y aprendió un montón de palabras en español, pero ahora la necesidad es aprender inglés. ¿Qué pasa con el montón de palabras en español? Se quedan guardadas en la memoria y están ahí. Es cuando nosotros decimos, ay, yo sí me acuerdo ese nombre, ya me acuerdo. Están ahí listas para ser evocadas, pero le va a costar esa evocación. Dice, estoy estudiando inglés, nueva sinapsis con otra neurona. Oye, no solo estoy estudiando inglés, ahora estoy cantando una canción en inglés. Entonces, ¿qué va a pasar? La sinapsis se va a volver más fuerte. La sinapsis va a mejorar su intercomunicación. Este fenómeno de mejorar la intercomunicación entre las sinapsis se llama potenciación. Entonces, yo potencio lo que quiero y me aprendo un proceso de un idioma, y no es que el otro me olvido, pero me va a ser difícil o me va a costar más utilizar las palabras de español que tal vez en la escuela me sabía. Por ejemplo, en la escuela me hicieron aprender todas las estrofas del himno nacional, entonces deben estar por ahí guardadas. Y algún rato sale alguna palabra y puede tratar de evocarse, pero cuando yo estaba repitiendo en el colegio, esto era fuerte. Mi vida práctica me dice, ya usted no necesita el himno nacional, necesita aprender los fármacos. Entonces, para farmacología, yo tengo que tener sinapsis desarrolladas ahora para cada fármaco y sus efectos adversos, su mecanismo de acción. Muy probablemente la farmacología es lo que más sinapsis nos lleve a desarrollar y la anatomía es lo que menos sinapsis nos lleve a desarrollar, pero para el examen van a estar ahí listas. ¿Cómo se puede potenciar? Dos teorías. La primera, estimulación repetida. Yo tengo que aprenderme que el hueso temporal es el que aloja el sistema vestibular. Entonces voy a estar temporal vestibular, temporal vestibular, temporal vestibular. Esta potenciación a corto plazo es frágil, pero mientras más lo repita, más sensible la sinapsis a transmitir la información del recuerdo. Más neurotransmisores para mejorar la probabilidad de evocar ese recuerdo. La hipótesis para que el estímulo repetitivo genere este recuerdo es el calcio. Más calcio, más chance de despolarizar la neurona. Más calcio, más chance de liberar neurotransmisor. Al contrario, el aprendizaje verdadero, el aprendizaje real, tiene que involucrar al hipocampo. El aprendizaje tiene que estar relacionado a una emoción. La emoción va a generar mejor transmisión del recuerdo. Entonces el hipocampo mejora y guarda a largo plazo el proceso de los datos. Cuando uno aprende con emoción,
aprende mejor. Ejemplo, dice, en el electrocardiograma la despolarización de la aurícula es la onda P. Claro, bueno, me va a costar. Pero vas a la práctica, pones los electrodos, haces el electrocardiograma, ves que un compañero tuyo se prestó para hacer el experimento y dices, Juanito tiene la onda P bien. Entonces Juanito despolariza su aurícula bien. Y entonces en la práctica fortaleces el vínculo emocional para que el recuerdo de la onda P no se vuelva a perder. Entre que tú haces mnemotecnias, canciones, emociones, recuerdos, vínculos, desarrollas mejor la recopilación de la información. El neurotransmisor que se está liberando para los recuerdos, para la sinapsis, para la memoria, para el aprendizaje es el estimulador glutamato, que utiliza el receptor NMDA. Y entonces, mientras más yo me exponga al estímulo, veo un video de la onda P, sigo leyendo la onda P, hay más calcio y mi sinapsis con esa información se vuelve más fuerte. Ok, vamos con el último tema del proceso de neurofisiología. El líquido cefalorraquídeo. El esquema que nos presenta el libro nos habla de una interrelación de varios actores con el líquido cefalorraquídeo. La arteria cerebral, la que tiene sangre oxigenada, sangre limpia. La sangre venosa, la que tiene sangre desoxigenada con la basura del metabolismo. Las células encefálicas, las células de las estructuras del sistema nervioso y el líquido que baña las células. Todo esto está interrelacionado. El primer componente para ver este conjunto de estructuras es el plexo coroideo. Esta línea de células, este epitelio de aquí, se encarga de diariamente fabricar 500 mililitros día de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo vuelve a la circulación para poder hacer la vuelta arteria-vena por presión hidrostática a la sangre venosa. Este es el esquema donde el cuerpo tiene bañado todos los componentes del líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí está la relación arteria-vena y nos está presentando claramente las funciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hace el líquido cefalorraquídeo? Amortigua un golpe. Si el cerebro sufre un golpe, el líquido amortigua. ¿Qué hace el líquido cefalorraquídeo? Comunica químicamente, comunica metabólicamente todas las estructuras del sistema nervioso central. Eso es una ventaja. Se están compartiendo los nutrientes, se están compartiendo los neurotransmisores. Este proceso es el que guía e ilustra la circulación del líquido cefalorraquídeo, dándose la vuelta por la médula espinal y regresa. Digo, tiene ventajas, ¿no? Comparte nutrientes, comparte neurotransmisores. Desventajas. Si una partícula infecciosa, virus, bacteria, entra en este líquido, se va a contaminar todo el aparato nervioso. ¿Qué hace la medicina para diagnosticar una infección del aparato nervioso? Pincha la columna lumbar. Hace una extracción de líquido cefalorraquídeo en la función lumbar y este líquido entonces me permite expresar todo lo que está aquí circulando y me permite expresar todo el proceso que se está dando en relación a la patología. Veamos el primer actor especial, el plexo coroideo. 3 capas de células. El epitelio coroideo está interrelacionado con el endotelio capilar, la membrana que sostiene el endotelio y una capa de células neurogliales. Aquí se fabrica 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día.
Y el otro componente en este esquema nos pone en paralelo la barrera hematoencefálica, construida para evitar que el estado de alerta sea modificado, que las funciones mentales superiores sean influenciadas por estructuras químicas como drogas. ¿Qué hace la barrera hematoencefálica? Constituida por tres componentes igual: endotelio, membrana basal, glía, y aquí viene su capa específica. Fíjense cómo el dibujante hace una diferencia entre la barrera hematoencefálica y el plexo coroideo. Esta capa específica está constituida por astrocitos. Estos astrocitos cierran herméticamente la capacidad de atravesar sustancias aquí. Ahora, hay sustancias que sí deben atravesar. Las liposolubles, como el oxígeno, deben entrar. Las liposolubles, como el CO2, deben salir. Lo que estamos tratando de hacer es que las hidrosolubles, como drogas, fármacos, no modifiquen el estado de alerta. ¿Cómo se fabrica el líquido cefalorraquídeo? Se fabrica con intercambio de sustancias. Lo que aprendimos en el capítulo 1 se visualiza aquí. Nosotros vamos a plantear que esta es la célula epitelial del plexo coroideo. Esta fila de células de aquí la vamos a agrandar y la vamos a ver aquí. Y entonces, ¿qué está separando el plexo coroideo? El líquido extracelular del líquido cefalorraquídeo. Fuera de la coroides, líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué voy a tener aquí? Transportes de agua y solutos. Transporte siguiendo las reglas de difusión simple, transporte activo primario, transporte activo secundario, cotransporte, contratransporte. Porque el líquido cefalorraquídeo, para darle un ambiente de trabajo perfecto al sistema nervioso, tiene características específicas. Se parece a la sangre en su concentración de sodio, cloro, bicarbonato y osmolaridad. Tiene más magnesio y creatinina que la sangre y tiene menos potasio, calcio, glucosa, aminoácidos, pH, colesterol y proteínas que la sangre. Este escenario hace que la fisiología cerebral se mantenga. ¿Cómo funciona? Globalmente, dos movimientos para ir generando cotransportes y contratransportes. El primero, el transporte activo primario de la sodio, potasio, ATPase. Aquí se gasta energía, lo que vimos en el capítulo 1. Esa deuda de energía va a mover aquí cotransporte de sodio bicarbonato, aquí cotransporte de sodio potasio 2-cloro. La idea fundamental es de equilibrar el líquido extracelular con el líquido cefalorraquídeo y botar sodio hacia el líquido cefalorraquídeo. Y el segundo componente, recuperar del líquido cefalorraquídeo al líquido extracelular potasio, igual de la sodio potasio ATPasa, y aquí este cotransporte toma más protagonismo para dejar el potasio acá y que por gradiente incremente el líquido extracelular. ¿Para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Decíamos, medio para administrar nutrientes, medio para mantener el metabolismo de las células del líquido cefalorraquídeo, medio para depurar, limpiar basura, medio para depurar y atrapar toxinas y gérmenes. Y además, químicamente, todos los neurotransmisores que aquí se producen son concentrados y atrapados para que circulen aquí y que no se liberen a la circulación sistémica. Terminemos con la barrera hematoencefálica. Este gráfico ilustra mejor. Aquí está el capilar, el endotelio, la membrana basal y aquí tengo la glía con los astrocitos. ¿Ustedes se acuerdan? En el capítulo cardiovascular vimos diferentes tipos de endotelio.
uno compactamente cerrado, es la barrera hematoencefálica, y en el hígado, en cambio, veíamos totalmente abierto para que la sangre transmita todo al hígado. Este proceso acá es unión estrecha para evitar que entren sustancias. Ahora, va a entrar lo liposoluble, va a salir lo que tiene que salir. Aquí uno dice, oye, se diseñó entonces la barrera para que no entre nada. No es perfecta. El etanol, por peso molecular, por liposolubilidad, atraviesa facilito la barrera. Y por eso es que la intoxicación alcohólica tiene síntomas neurológicos. Todo lo que sea hidrosoluble está bloqueado, pero si necesita entrar, va a utilizar transportadores. El agua entrará por su transportador específico acuaporina 4 y la glucosa entrará por su transportador específico GLUT1 para brindarle energía al metabolismo celular. Con esto acabamos la neurofisiología. Hay un componente que no vemos que es el electroencefalograma, es 10 líneas que está en el libro. El electroencefalograma no es un examen para el médico general. Con eso estamos listos para el examen final. Preguntas, por favor. A ver, ¿cuántos estamos para dar la prueba? Númerense, por favor, para ubicarnos para la prueba. Dale, buenos días. 2, 6, 8. Estamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿El anterior? ¿15? Está más de lo que yo planifiqué, yo solo tengo 15 exámenes. Sorteo los exámenes. ¿Qué viniste el día de la prueba? El anterior vez solo estábamos menos. ¿Qué dónde estabas? 16. ¿Y alguien más?